Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Primero decir que estamos grabando, con lo cual, y que esta tutoría será puesta a disposición del alumnado. Bueno, ya estamos de vuelta y ya nunca vamos a dejar de estar de vuelta. Es decir, ya vamos hasta los exámenes, lo cual significa que los exámenes están a la vuelta de la esquina y que deberíamos estudiar ya porque esta asignatura se puede hacer bola si la dejamos para el final. Mucho nombre, mucha teoría, mucho concepto. Hoy vamos a terminar a la escuela escéptica. Adiós, escépticos. Me llena de orgullo porque todos los años los escépticos crean un gran debate y este año no lo han generado. Este año la gente es muy pro-escéptica. Digo que generan un fuerte debate en contra. La gente aquí se pelea. El año pasado, algunos de vuestros compañeros que vienen a las otras asignaturas, que el año pasado estaban en Historia de la Filosofía Antigua, esto era mortal. Pero entonces ese es un dogma, esta gente de qué va. No es el caso, ¿vale? Vosotros habéis sido unas personas muy comprensivas con Pirrón de Elis, lo cual me hace confiar en que la clase de hoy, por burro que sea lo que vamos a decir, vayamos fluido hasta donde tenemos que llegar, que es al neoplatonismo, que ese es el más complejo. Y al neoplatonismo ya le vamos a dedicar todo. Pues si no hay dudas sobre el escepticismo en las ideas generales que vimos la semana pasada, yo voy a dar la única clave que tenemos que tener presente, que es recordar. Los escépticos no dicen no hay verdad, porque no hay verdad es una verdad. Lo que dicen es imposible estar seguros de que esa es la verdad. Como es imposible saber a ciencia cierta quién dice la verdad, lo mejor es no tomar partido. Ese es el escepticismo. El escepticismo no es hacia la existencia de la verdad, sino hacia la militancia en una verdad determinada. ¿Vale? Sí. Los escépticos dicen, ¿quién tiene razón? ¿Los estoicos? ¿Los neoplatónicos? ¿Los epicúreos? No lo sé. Y lo que es peor, no tengo ningún método fiable a ciencia cierta para saberlo. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es no tomar partido. Y a eso lo llaman la epogea. No tomar partido. Ese es un resumen de la clase de 1 hora de la semana pasada. Bien, pues dicho esto, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Si la semana pasada estudiamos el escepticismo en tanto que corriente filosófica, es decir, sus ideas generales, sus principios fundamentales, el método de la epogea, las ideas principales de la escuela, ¿qué vamos a hacer hoy? Estudiar a los autores de esta escuela. Concretamente vamos a estudiar a 4 autores. Pirrón de Elis, que es el fundador. Pirrón, ¿vale? Con N. Alcesilao, Carnéades y Sexton Pili. Pirrón de Elis pertenece al escepticismo que podríamos llamar antiguo, es el fundador de la escuela. Alcesilao y Carnéades pertenecen a la academia platónica, es el escepticismo académico. Y ahora vamos a ver cómo la academia acaba siendo escéptica, los platónicos escépticos. Y Sexto Empírico ya pertenece al escepticismo romano. Por lo tanto, aunque los estudiamos así juntos, no son una escuela, porque ya dijimos que el escepticismo no es una escuela, porque ser una escuela invalidaría todos los principios escépticos, ni están juntos y filosofan juntos, ni nada. Temporalmente están muy distanciados los unos de los otros. Sí, ahora lo vamos a ver. Primero, siglo IV antes de Cristo, del 360 al 270, siglo III, Pirrón de Elis. Aquí lo tenéis. Con esa pose de duda. Estamos diciendo, ¿será verdad? ¿Será mentira? Lo ponemos así, dudando.
Biografía. Como todo filósofo de la antigüedad, fundador de una escuela, su biografía es mucho más rica de lo que voy a decir aquí. Como siempre, no me queda más remedio que remitiros al magnífico libro de Diógenes Laercio, Vidas y Opiniones de los Filósofos Ilustres, donde encontraréis todas las anécdotas de la vida de Pirrón de Elis. Pirrón nació en Elis o Élides en el 360 a.C., tuvo una vida larga. Diógenes Laercio dice que vivió 90 años, que para la época es como 190 horas. En su juventud trabajó de pintor, no de pintor artístico, de pintor, ¿vale? Llevó una vida austera, pues era una persona de familia humilde, no tenía muchos recursos, vivió pobremente con su hermano. Y de él cuenta Diógenes Laercio que él realizaba las tareas más humildes, como limpiar, lavar la ropa o cocinar, que era tarea de esclavos. Entonces, en la época era una tarea. Las tareas más humildes como limpiar, lavar la ropa o cocinar. Ha descrito mi día a día. Gracias, Pirrón. Ahí cuando la gente está planchando, esto también lo hacía Pirrón. Bueno, planchar no planchaba, pero bueno. También lo de lavar la ropa lo pone Diógenes Laercio como un mérito, ¿vale? Que tenía una túnica, ¿sabes? Que tampoco es que hubiera que lavar y... Fue discípulo de Anaxarco, junto con quien viajó mucho, y tuvo contacto con los gimnosofistas de la India y con los magos. Recordad que los magos aquí no hacen referencia a esos jóvenes que estudian en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, sino que se refiere a los sacerdotes persas. Los sacerdotes persas son los magos. Ya lo he dicho 1000 veces, pero por si hay alguien que todavía no me haya escuchado, recordad que la tradición de los reyes magos viene por una mala traducción de la palabra magoi del Evangelio de Mateo, que no se refiere en ningún caso ni a reyes ni a magos de magia, sino que se refiere a que eran sacerdotes persas, que eran astrónomos y que por eso venían siguiendo una estrella. ¿Vale? Eran astrónomos persas. Pues a eso es a los que conoce Pirrón. Los gimnosofistas es el nombre que dan los griegos a los filósofos ascéticos de la India. Es decir, el término gimnosofista significa sabio desnudo, ¿vale? Y es el nombre que dan los griegos al santo hindú, a esa persona que hemos visto a lo mejor en alguna serie o en alguna película oriental, que va solo con una especie como de paño de pudor aquí, que para que no se le vean solo las partes pudendas, va completamente desnudo y se sienta y lo único que hace es meditar y come de las limosnas que le dan y tal. ¿Vale? En la época, los griegos pensaban que directamente no comían, que vivían de la meditación. ¿Vale? Y que es como la forma suprema de abandono. Y de hecho es verdad. No que vivan de la meditación, sino que es la forma suprema de abandono. Estas personas no tienen casa, no tienen propiedad, no tienen trabajo, viven de la limosna, comen lo que le ofrecen, y se dedican solo y exclusivamente a la meditación. Ellos lo hacen con un sentido religioso, ¿vale? Los griegos no diferenciaban en la época y para ellos era lo mismo que hacerlo por la meditación. Esos son los gimnosofistas, los sabios desnudos. De Pirrón se dice que era más bien retraído y que amaba la soledad. En su honor, en Elis concedieron la exención de impuesto a todos los filósofos. Gracias, Pirrón. María José Montero, ministra de Hacienda. Si tú quieres hacer la misma exención fiscal a los filósofos, yo creo que hablo en nombre de todas y todos, no nos íbamos a oponer. Viva Pirrón. Fue ágrafo, porque era escéptico y escribir hubiera sido dogmatizar. Conocemos sus doctrinas por Timón de Fliunte, que compuso los Siloi y murió en el 270 a.C. De él hay muchas anécdotas, la de la pierna, etcétera, que podéis leer en Vidas y Opiniones de los Filósofos Ilustres. Rasgos generales de su pensamiento. En el pensamiento de Pirrón podemos encontrar tres grandes influencias, que las tenéis aquí en rojo en el esquema. El atomismo de Demócrito, el relativismo de los sofistas y la epistemología cirenaica. El conjunto de esas tres es: nunca podemos estar seguros no de si hay verdad, sino de quién la tiene. ¿Vale? Supongamos que hay una verdad, pero ¿quién la tiene? Los estoicos, los neoplatónicos, los epicúreos, los cínicos, los cirenaicos, los socráticos, los platónicos.
¿Quién la tiene? Porque la pena de muerte depende de dónde haya. ¿Quién la tiene? Lo de los sofistas era más radical porque para ellos es que no había una verdad. Para los escépticos, decir que no hay una verdad es problemático porque son escépticos. Entonces no pueden hacer una afirmación tan tajante. Lo que ellos dicen es que no puedo estar seguro. Y tú podrías decirle, bueno, Pirrón, no hay ningún camino para alcanzar la verdad. Es un dogma. Y Pirrón diría, no, porque yo no digo que no hay ningún camino. Yo digo que no estoy seguro de cuál es el camino. ¿Y cuál es la prueba evidente de que no hay ningún? La diversidad de escuelas y de opiniones. Si hubiera un camino, todos serían de la misma. De hecho, esta objeción de Pirrón al no hay camino es lo que hace que durante mucho tiempo el criterio de validación de una teoría, ideología o religión fuese el número de sus integrantes. Como yo tengo 1000 millones y tú tienes 3, la mía debe ser la de verdad. Aunque bueno, no, la que tiene 1000 millones, ¿vale? Porque como no puedo estar seguro, yo no puedo estar seguro de si la revelación de Dios es a Jesús o a Mahoma. Seguro al 100% no puedo estar con un método. Entonces, ¿qué método utilizo? El numérico. Si 1000 millones de personas creen lo mismo, no. Había un anuncio que decía 10 millones de personas no pueden estar equivocadas. ¿Por qué no? Quiero decir, durante muchísimo tiempo, toda la gente del planeta creyó que la Tierra era plana. Imagínate si pueden estar equivocadas. O sea, el criterio de la mayoría, ¿qué es lo que dicen los escépticos? Ni siquiera el criterio de la mayoría me vale. Porque ¿cuántas veces una gran cantidad de gente, la mayor parte de una población mundial, continental, estatal, ha creído una cosa que no era cierta? Esta es la clave. La clave no es no hay, porque esto sí, no estoy seguro. ¿Y por qué no estoy seguro? Porque es que mira, la diversidad, ¿vale? La diversidad invalida el acceso a una verdad objetiva. Siempre se le ha dicho a los escépticos la misma crítica. Hay unas verdades que sí que acepta todo el mundo, que son objetivas e intersubjetivas. Las verdades matemáticas. Ellos para eso no tienen respuesta. Ahora vamos a ver. ¿Vale? Pero siempre es el mismo argumento. De hecho, me voy a contar la anécdota de por qué de la duda metódica cartesiana se salva la lógica. Es simplemente porque San Agustín salva la lógica. Una pregunta, Valentín. Dime, Paula. ¿Y no es una forma de pensar muy parecida a la que se expresa en la carta a Pítocles de Epicuro? Sí. Pasa y que no. Epicuro le da una finalidad que es la tranquilidad del ánimo y la búsqueda de la felicidad, pero durante todo el discurso demuestra ese tipo de actitud de no se pueden saber las cosas, ¿no? Sí, no, pero porque Epicuro lo está aplicando, si no recuerdo mal, a los saberes de la física. O sea, a los saberes de la física, a un ámbito concreto de la física. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los escépticos, Epicuro sí reconoce un criterio de verdad en la sensación. Y de hecho él te dice que las sensaciones son siempre verdaderas. Los escépticos no. Vale. ¿Vale? Gracias. De sus viajes, Pirrón aprende la diversidad y contingencia de las doctrinas y la inseguridad del conocimiento. ¿Ah? Es decir, si yo he conocido a los gimnosofistas, he conocido a los magoi, he conocido a los filósofos griegos, he conocido, y cada uno plantea una cosa y todos están convencidos de que lo que tienen es la buena, de lo único que me convence eso es de, y no puedo estar seguro.
Algo parecido, si os acordáis, le había ocurrido a los sofistas en sus viajes por la Hélade, que habían visto que en unas ciudades funcionaban otras cosas, en otras se defendían cosas distintas. Por tanto, concluye Pirrón en la doctrina de la suspensión del juicio, en la epogé. ¿Qué es lo que me produce inquietud? El no saber cuál es la verdad y tener que estar ahí y decir, ay, me tendré que hacer estoico, epicuro, tendré que ser del Sevilla, del Betis, de izquierda, de derecha, terraplanista, redondoplanista, o sea, terrarredondista. ¿Qué tiene? Suspende el juicio, epugé. Nada es bueno, malo, justo o injusto, cierto o falso, porque es imposible conocer cómo es algo en sí mismo. Todo es convención o costumbre. Por eso, según Pirrón, la razón humana no puede penetrar hasta lo hondo de las cosas. Solo podemos conocer el modo en que las cosas aparecen ante nosotros. Y tampoco seguro. ¿Por qué? Porque las cosas aparecen de modo distinto a las distintas personas, por lo que es imposible saber cuál es la opinión correcta. Esto lo explica muy bien Ortega. Creo que hablé de él hace 2 semanas. Perdonadme si me repito, soy ya un abuelo cebolleta. Soy el cuñado, ¿sabes? Que siempre habla de lo mismo. Ortega tiene un texto muy bonito en ¿Qué es filosofía y otros ensayos?, que es un libro que se puede recomendar desde ya para estudiantes, personas que están en primero, en segundo de carrera. Yo creo que es un texto bonito, que se comprende muy bien a cualquier nivel y que está genialmente escrito. Ortega es un escritor de lo mejorcito que hay en prosa española, castellana. Tiene un texto en que es filosofía que se llama, bueno, donde él te demuestra que nunca has visto una naranja. Tú lo lees y tú dices, tío, ¿verdad? Nunca he visto una naranja. Y recuerdas esto. Tú no ves la naranja. Tú ves esta parte de la naranja, le das la vuelta y ves otra parte de la naranja, le das la vuelta. Y tu mente, porque a ella le da la gana, une todas las partes y te hace creer que todas están juntas. Entonces tú no ves la naranja, tú ves lo que tu mente ha creado como una naranja. Es esta idea, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que yo esté viendo la naranja desde aquí y diga, ¡uy, es naranja preciosa, qué bonita! Y de repente la naranja aquí tenga un picotazo y Marga, que la está viendo, diga, de bonita nada. Está ahí medio marrón, tiene un golpe dado. ¿Vale? Que es en parte un poco el perspectivismo. Fíjate, pero ves, las une él. Entonces, la luna que él presenta es la imagen más perfecta, pero no es la luna. Me refiero a esto, ¿no? De que seguramente, desde perspectivas distintas, entonces, ¿quién tiene razón? El chico, las otras imágenes, la que yo veo. No puedo estar, esta es la clave, ¿vale? La clave no puedo estar seguro. También es verdad que los escépticos están aquí para sembrar discordia. Porque vamos a ver, si yo hago una foto esta mes a la luna por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, luego las junto, está claro que vienen todas a la misma parte. Pero ellos siembran la discordia, ¿vale? Ese es su... O sea, no sé si alguna vez lo habéis hecho. Si no lo habéis hecho, yo os animo a hacerlo. Cuando os inviten a una fiesta y la veáis muy tranquila, veáis que decae. Como estáis estudiando filosofía, sois personas inteligentes y cultivadas, podéis utilizar la técnica de tirar la piedra o esconder la mano o sembrar discordia, que es plantear un tema polémico, extremarla. Yo esto lo hago algunas veces. Cojo un tema polémico, extremo la postura. ¿Vale? La gente empieza a pelearse conmigo porque he extremado la postura, pero como los argumentos son distintos, luego empiezan a pelearse entre ellos y yo desaparezco. Y entonces me encanta porque al final lo que te cuentan es que se han peleado entre ellos y nadie se acuerda que tú fuiste el que... Y entonces yo digo, cuando veo por ejemplo, el otro día en la boda, como me perjudicaron, yo no tenía filtro, entonces claro, me perjudicaron a mí porque... ¿Qué? Ellos a mí porque hicieron una técnica para que yo no me fuera... Yo no aguanto las reuniones sociales, soy una persona muy rara. Entonces, no me gustan las bodas ni nada. Creo que, primo, si estás viendo esto, enhorabuena, pero no soy a mí, vamos, no le digo nada a nadie. Llevo 34 años currándome esta pose de 35 hoy. Llevo currándome esta pose de que no quiero que me moleste.
Bien, pues, para que yo no me fuera pronto, mis primos, que era la primera vez que nos juntábamos, desde hacía años, todos, utilizaron una técnica de, aprovechando que hace calor, vamos a emborrachar a Valentín, que se quede a gusto y no se vaya. Entonces me emborracharon a base de manzanilla, que es una de las peores borracheras que existe. Pero claro, cuando a mí se me cayeron los filtros, vi un momento de la barra libre, que había una gente sentada en una mesa, que estaban mis primos, algunos tíos, sentados todos en una mesa. Y en mi familia hay muchas posiciones políticas distintas. Yo en mi familia, en la familia de mi madre, mi padre, de mis primos, sobre todo, los tíos más jóvenes, los primos, tengo desde Vox a el Partido Comunista de España y todo lo que hay en medio, ¿vale? Tengo hasta gente de PNV, que no sé, pero ahí está, ¿vale? Porque tengo un primo que vive en Bilbao y él es de EH Bildu a tope. Entonces, yo tengo a todos. Y metí un tema y extremé la postura a tope, en plan, como... Y ahora, al principio empezaron todos contra mí, que yo pensé, esto me va a salir mal, al final me pega. Pero no, hubo un momento en el que empezaron a girarse entre ellos y yo me fui, merendé, bailé, volví y seguía. Y fue genial, porque digo, jaja, ahora me puedo ir, y me fui. Y ahora puedo ir, y nadie se dio cuenta de que me había ido ni nada. Entonces esta técnica la podéis utilizar. Esto es lo que hace un escéptico. Es un Sócrates. Llega, siembra la discordia, te hace dudar de lo que tú tenías claro y se va. Por eso la gente nos odia. Porque déjame, si no me vas a dar una alternativa, déjame tranquilo en mi mundo. Si yo estoy aquí tomándome el cubata tranquilo, porque vienes aquí a que yo me peleé con toda la familia. Cuando tú eres el que ha metido la discordia, y aquí hemos salido todos. De hecho, te han salido aguantazos, hay gente que se ha ido del grupo de WhatsApp y todo. Entonces, perdón. ¿Vale? Entonces, es como. Eso fue el escepticismo. Porque, sí. Vale. Así nace, vamos a ver el escepticismo de la academia. Invalida el estar seguro de cuál es el camino correcto a la verdad. ¿Vale? ¿Quién tiene razón? No lo sé. Y el problema no es que no lo sé, es que no hay ningún medio para saberlo. ¿Vale? Porque el único medio para saber quién tiene la verdad es que tú te adhieras a una escuela y desde ahí enjuicies a las demás. Entonces yo veo los defectos del epicureísmo desde el estoicismo, los del estoicismo desde el epicureísmo, pero en realidad todos tienen defectos. Salvo ellos, que los escépticos, como no dicen nada, no se equivocan. En un primer momento, la academia profundizó en la enseñanza platónica, ¿no? En un sentido matematizante y dogmático. Sin embargo, durante los periodos conocidos como la Academia Media y Nueva, los siglos III y II a.C., se renunció a la pretensión de un saber absoluto y se adoptó una posición escéptica. El razonamiento, yo lo voy a explicar rápidamente para ir a los autores. ¿Cómo llega la Academia a ser escéptica? Muy fácil. Platón había establecido un dualismo metafísico, en función del cual había un mundo perfecto, un mundo de conocimiento perfecto, que eran las ideas, estable, inmutable, y un mundo mutable, cambiante, una sombra, que era el mundo sensible. Ya hemos dicho que en el periodo helenístico al que pertenece la Academia Media y Nueva, se preocupa por la ética. La ética es un saber del aquí, del mundo sensible, mundo mutable, cambiante. Luego, el aparato conceptual que necesito para montar una ética es un aparato conceptual basado en el mundo sensible. Pero si el mundo sensible es cambiante, sobre él no cabe ningún saber absoluto. Si todo mi aparato conceptual está basado en el mundo sensible sobre el que no cabe un saber absoluto, la única filosofía que me puedo hablar con esto es el escepticismo. Y ya somos escépticos. Bien, el primero, bueno, el gran enemigo para la academia escéptica es el estoicismo, ¿vale? Estos también eran, aquí van todos contra todos, habéis dado cuenta, ¿no? Arcesilao. Arcesilao era de Pítana de Eolia, era el cuarto de sus hermanos, sentía pasión por la filosofía según Diógenes Laercio. También se nos dice que fue discípulo y amante de Crantor, con quien mantuvo una relación amorosa casi toda su vida, como señala Diógenes Laercio, al decir que vivieron juntos y que Arcesilao nunca tomó mujer ni engendró hijos. Esto sí que es raro. ¿Vale? No es raro que hubiera relaciones homosexuales entre maestro y discípulo en la Grecia clásica.
Lo que es raro es que esa relación no fuera paralela a una relación marital, heterosexual, normativa. ¿Vale? Arcesilao estaba tan enamorado de Crantor que nunca jamás fingió que tenía una relación con ninguna otra persona. Y de hecho, murió Crantor y no volvió a tomar discípulo, ni a tomar amante, ni nada. Era un amante de la poesía, sobre todo de Homero, de quien leía un fragmento cada noche antes de irse a dormir. Sucedió a Crates, al frente de la Academia Platónica, y fue el primero en introducir el escepticismo en la Academia, dando origen a la Academia Nueva, y proponiendo la suspensión del juicio como medio para hacer frente a la contraposición de los argumentos. Precisamente por su afán de suspender el juicio, no escribió ninguna obra. También fue ágrafo a imitación de Sócrates. ¿Vale? Diógenes Laercio dice de él que era sentencioso en extremo y muy conciso, y en la conversación preciso en definir los nombres, irónico y sin trabas en las expresiones. En esta línea, Timón, que es otro de sus biógrafos, dice de él que combinaba la inteligencia con taimados puyazos. O sea, que este las tenía que lanzar bueno. Ha pasado a la historia como una persona generosa en extremo y muy dispuesta a hacer beneficios y a hacer bueno con los demás. De hecho, se sabe que era liberal con el dinero y que ayudó a varios compañeros y amigos que lo pasaron mal económicamente. Prácticamente se empobreció por ayudar económicamente a sus amigos. ¿Vale? Porque les hacía préstamos, pero luego nunca los reclamaba. No tenían harta estima al epicureísmo y, de hecho, cuando le preguntaron por qué algunos filósofos desertaban al jardín, es decir, se hacían epicureístas, abandonaban la academia y se iban con Epicuro, pero que, sin embargo, ninguno de los epicureístas entraba en la academia, respondió, no sin sorna, por lo de los puyazos, que el hombre puede hacerse eunuco, pero que el eunuco no puede hacerse hombre. Todo el mundo puede pasar de lo difícil a lo fácil, pero nadie puede pasar de lo fácil a lo difícil. Este es el único, porque veáis que cuando dicen que era taimado, irónico, ¡faja! Es como para decirle, y ahora pregunta otra cosa, querido. Vale. Arcesilao se niega a presentar de forma dogmática la filosofía platónica como había hecho Genócrates y cuestiona el dogmatismo de Zenón. Este era coetáneo de Zenón, el fundador de los estoicos. Su inspiración en la figura de Sócrates, que en lugar de defender las tesis propias, rebatía y cuestionaba las ajenas, el Sócrates destructivo o nihilista. También prueba la equipotencia de los argumentos contrarios, señalando cómo se puede defender una tesis y su contraria. Todo ello le lleva a justificar la adopción de la epogé como única actitud fundamental en el sabio. De hecho, lo que de él se dice que afirmaba que no estaba seguro de nada, ni siquiera de no estar seguro de nada. El fin del ser humano es para Arcesilao el conocimiento de la verdad. Ahora bien, el conocimiento de esta verdad es imposible. De ahí la necesidad de la epogé, que no es posesión del saber, sino, y esto es precioso, liberación frente al error. ¿Qué ofrece el escepticismo? El escepticismo no ofrece la posesión de unos dogmas, sino la liberación de todos los errores. No es una filosofía de la adhesión, sino de la liberación. Lo único que tengo para ofrecerte es tu libertad. ¿De qué? De todos los que te dicen, sígueme que yo tengo la razón. Estarás perdido, pero serás tu propio dueño. ¿Qué prefieres? ¿Una libertad incómoda o una esclavitud plácida? Nietzsche es un poco así. Claro, pensadlo, ¿qué mejor, una libertad incómoda o una esclavitud plácida? Porque para este filósofo lo que ofrecen Epicúreo, estoico, es una esclavitud plácida. Principalmente hace sus consideraciones contra la teoría estoica. Ataca la epistemología de los estoicos, porque según él no hay ninguna representación que no pueda ser falsa y ninguna de nuestras percepciones sensibles o representaciones posee garantía de validez objetiva. Yo qué sé si lo que estoy viendo es verdad. Para él, la norma de lo que se debe elegir o evitar es el buen sentido, la razonabilidad, la eudoxa, la buena opinión. Carneades, que aquí lo tenéis como pirrón en mitad del campo predicando porque no lo escuchaba nadie. Ya estamos, 129 a.C., ya estamos en el siglo II. Vamos avanzando rápidamente. Nació en Cirene y durante gran parte de su juventud estudió con ahínco y pasión los textos estoicos, sobre todo los de Crisipo. Este es un converso.
Este pasó de amar a Crisipo a odiar a Crisipo. De hecho, llegado a la adultez, rebatió los textos de Crisipo con la misma pasión con la que los había estudiado, hasta el punto de que llegó a decir: de no existir Crisipo, no habría existido yo. Este filósofo es el que mejor ejemplifica la tesis de Gustavo Nuevo de que pensar es siempre pensar contra alguien. Carnéades pensó contra Crisipo. ¿Quién es Crisipo? Si os acordáis, Crisipo es el tercer jerarca de la escuela estoica. ¿Vale? El tercer, dime. Sí, venga. Por dos razones. Los escépticos, la mayoría suelen ser ágrafos, porque escribir es dogmatizar, iría en contra de los principios de la escuela, y también porque su modelo de vida era Sócrates, y Sócrates no escribió nada. Entonces él se mantuvo toda la vida sin escribir. Es que el modelo de vida de Platón no era Sócrates. El modelo de vida de Platón era Platón. Pero curiosamente, al Sócrates que se coge es al Sócrates platónico. Es curioso. Ahora bien, el Sócrates platónico, ¿hasta qué punto no es un Platón? Literalizado. A lo mejor cuando cogen de modelo a Sócrates están eligiendo de modelo a Platón. No lo sé. Pero sí, no, nadie elige a Platón y Aristóteles por una razón. Sócrates tenía... Es una pregunta muy inteligente, ¿no? De por qué se elige a Sócrates que no escribe y no a los autores que se han escrito y con los cuales es más fácil tener que este es su pensamiento y por tanto los puedes tomar como de mejor. Por una razón muy concreta, que es que Sócrates tiene un aval que no tenían ni Platón ni Aristóteles ni otro. Él había muerto por sus ideas. Y esto a su testimonio le daba una fuerza brutal. Mira que la gran mayoría de los héroes de la antigüedad, incluidos algunos fundadores de religiones, es gente que ha muerto por defender lo que predicaba. Y hay una especie, no digo que sea cierto, ¿vale? Pero en la tradición popular hay una especie como de sello de la sangre. Quien ha muerto por defender algo difícilmente va a estar equivocado. Lo ha dado todo, efectivamente, ¿no? Pudiendo para Sócrates pudo, que es una cosa también en la que insiste mucho Platón, Sócrates pudo librarse en cualquier momento. Pudo ir antes del juicio. Pudo, en el juicio, pese a haber sido condenado, ofrecer una pena alternativa que todo el tribunal estaba dispuesto a aceptar, fuera la que fuera, salvo la que él propuso, que es que le dieran de comer del erario público, a modo de homenaje y agradecimiento por lo que había hecho por la ciudad. Pero si le hubiera ofrecido una multa, le hubieran puesto la multa. Si le hubiera ofrecido el exilio, le hubieran dado el exilio. Lo que fuera, porque nadie quería matarlo. Y el día antes de morir, deja claro en el Critón que sus amigos, que son del Taco Paco, entre ellos Platón, han sobornado a todos los sobornables, hasta la cabra de la prisión han sobornado para que no haga pez, han sobornado a todos los sobornables para que él pueda huir tranquilo. Le han buscado una casa en otra ciudad para que no tenga que empezar de cero. Una de las cosas que deja clara es: no fue una víctima de las circunstancias que tuvo que morir y no podía no haber muerto. Que eso, por ejemplo, es una cosa que también deja muy claro Juan en el Evangelio de Jesús. Que en cualquier momento Jesús podía haber dicho: venga, Pilato, ¿qué voy a ser yo el rey de los judíos? ¿Tú has visto la ropa que llevo? Y Pilato hubiera dicho: mira, esto es un loco, yo no lo voy a crucificar. Por supuesto, judíos, ¿no? Es una cosa que dejan claro, son como vidas paralelas, ¿vale? Porque de hecho durante la Edad Media Sócrates es el Jesús laico, ¿no? Que es, los dos defienden unas ideas contraculturales, ¿vale? Porque ahora el cristianismo es como la religión en nuestra sociedad dominante y muy pro-mainstream y status quo, pero Jesús era una figura muy contracultural y contrarrevolucionaria, por así decirlo, ¿no? Por eso lo matan. Son figuras, vidas paralelas, contraculturales, que en un momento determinado se ven en la tesitura de tener que morir por sus ideas. Esta comparación Sócrates-Jesús está hecha en la literatura de la Edad Media así, no es una cosa que me estoy inventando yo, por si a alguien le choca. Que en un momento determinado de su vida se ven en la tesitura de tener que morir por sus ideas, pero que en cualquier momento podrían haberse librado.
el propio Jesús en el huerto de los olivos, pensá que era el huerto de los olivos del siglo I después de Cristo. No hay luz eléctrica, no hay drones, no hay nada. Todos son señores con túnicas y barbas y pelo largo. Echas a correr, nadie sabe quién eres, ¿vale? Que no hay fotos, ¿vale? No es que llegaran a... Por eso necesitaban que Judas le diera un beso. Porque, a ver, ¿cuál de tus colegas de pelo largo y barba es Jesús? ¿Judas? Pues, lo mismo cogemos al que no es, ¿vale? Por eso necesitan que uno de los discípulos que lo conoce físicamente le dé un beso y por eso es lo de al que yo bese, prenderlo, ¿no? En ese momento, antes de cuando tú escuchas venir, porque a ver, yo no sé si había estado allí, pero tú escuchas venir a la tropa, que son soldados y demás, que es el silencio de la noche, que era noche cerrada. Tú ahí te escabulles y no te encuentras nadie. Fijaros el poco conocimiento que había físicamente que Pedro, el apóstol Pedro, se puede meter hasta el tribunal diciendo que no pertenece a los apóstoles y nadie se lo niega. O sea, él niega 3 veces, pero a él nadie le dice, no, tú estás mintiendo. ¿Tú eres? No, yo no soy. ¿Tú eres Galileo? Bueno, yo no lo conozco de nada. ¿Vale? Jesús mismo podría haber entrado por la puerta de atrás, yo no lo conozco de nada. ¿Vale? Entonces quiero decir, y Sócrates igual. Sócrates en el Critón lo que se deja claro es que no hay guardia. Que ahora mismo está la puerta abierta y no hay guardia. Y hay un transporte esperándote y nos vamos, que está comprado de la ciudad. Y eso es lo que hace que Sócrates aparezca como un modelo válido para toda la tradición clásica y que llega hasta la Edad Media, ¿eh? Que es alguien que ha muerto por defender lo que defiende. Heavy. ¿Vale? Bueno, volvemos a Carneades, ¿vale? Carneades, que le gustaba tanto la filosofía que se olvidaba de comer. Su mujer le tenía que dar alimento. Mientras él leía, la mujer le metía la comida, ¿vale? Fue una persona muy laboriosa. Diógenes Laercio dice de él que en su dedicación a los estudios no tenía tiempo para cortarse la cabellera, se dejaba crecer las uñas, declinaba todas las invitaciones a participar en eventos, que no iba a la feria, ni a la Semana Santa, ni nada, porque tenía que estudiar, ¿vale? Este es tu colega, o tú, si eres ese colega, tú dices que vamos, no, tengo que estudiar. Mira, que ha salido, no, tengo que estudiar. Mira, que vamos, no, tengo que estudiar. Pues ese era Carnea, del que tiene que estudiar. Fue tan brillante en la filosofía que hasta los oradores abandonaban sus escuelas para ir a escucharle. Tenía una voz potentísima, de modo que el director del gimnasio le envió a decir que no gritara tanto, a lo que él respondió, dime una medida para la voz. Igual que hay una medida para la distancia y una medida para la velocidad, ¿cuál es la medida de la voz? Y entonces el del gimnasio le dijo, la medida de la voz es la medida de tu auditorio. Y él dijo, mi auditorio es Atenas entera. Bimba. Una cosa bonita que cuenta Diógenes Laercio es que en el momento de su muerte hubo un eclipse de luna. Y dice Diógenes, como si el más bello de los astros, después del sol, hubiera querido indicar que también lloraba por este filósofo. Vivió 85 años y como buen escéptico no dejó nada escrito. Carneades sostiene que ni con la razón ni con los sentidos se puede encontrar un criterio de verdad que permita distinguir las representaciones falsas de las verdaderas. En apoyo de esta tesis, apela al influjo que ejercen sobre nosotros las representaciones oníricas y los estados de alucinación. Es imposible hasta que te despiertas saber si estás soñando o no. Lo decía Descartes porque antes lo habían dicho estos. La duda metódica es una duda escéptica. Igualmente sostenía que somos incapaces de probar cualquier cosa porque toda demostración se basa en aseveraciones que a su vez deben ser demostradas por otras aseveraciones, creándose una cadena al infinito que en el fondo no se sostiene en nada. Por consiguiente, niega la posibilidad de un conocimiento definitivo, destacando la anécdota de que cuando estuvo en Roma, bueno, esta es muy buena, cuando estuvo en Roma pronunció un discurso bellísimo en alabanza de la justicia, la gente aplaudiendo y tal, y al día siguiente pronunció otro igual o más convincente que el anterior, demostrando que la justicia es lo peor que puede haber entre los pueblos. Para demostrar la equipotencia de los argumentos, que se puede defender una cosa y la contraria. Toda la enseñanza laboral. Lo que son, no los, seguramente. Seguramente escribiera anotaciones y pensamientos, pero nunca los publicó, nunca los editó y se han perdido. Seguramente escribiera. Es imposible no escribir.
Aunque esta gente cultivaba mucho la memoria, ¿vale? Porque nosotros estamos acostumbrados a una época en la que el conocimiento es muy accesible y rápidamente puede volver sobre cualquier cosa. Los libros son súper baratos y con esto me peleo con quien sea. Cualquier actividad que vayas a hacer es más cara que leer. Los libros son relativamente muy baratos para lo que ofrecen. Y si tú lo tienes en casa, aunque yo no me acuerde de lo que diga Tomás Moro en Utopía, lo tengo allí por 12 euros y puedo releerlo 1000 veces. Pero imagínate que tú no tienes esos accesos a los libros porque los libros son un bien muy escaso. Cada vez que vas a una biblioteca, y tampoco el material de escritura es el de ahora, ¿vale? Que un cuaderno de 400 páginas en blanco y un boli vale 2 euros. Que es barato, todo el mundo puede tener 2 euros para hacer eso, ¿no? Y tienes 400 páginas para escribir citas, anotaciones, pensamientos. Piensa que todo eso es carísimo, ¿vale? Son artículos de lujo. Por eso la mayoría de la gente que se dedica a la filosofía en esta época son ricos, son riquitos. Entonces, tú tienes ese problema. ¿Qué es lo que te queda? Tirar de memoria. Porque yo estoy leyendo hoy este libro y no sé si lo voy a volver a consultar en mi vida. Hacer a gente que, cuando digo de estudiar, es que es de estudiar de verdad, que no solo leía, que estaba memorizando el libro. De esta gente, Diógenes de la mayoría cuenta que serán capaces de recitar libros enteros de memoria. Nosotros eso lo hemos perdido, pero no con respecto a los griegos, sino con respecto a la generación de mi abuela. Mi abuela se sabía un montón de poesía y de números de teléfono. Mi abuela era la agenda del móvil. Yo no lo necesito, ¿por qué? Porque tú tienes este aparato, tú no te acuerdas de mi número de teléfono, tú haces así y dices, pum. Ya sé cómo llamarte y te llamo y cómo estás. Y se me pierde esto y ya no te puedo llamar. Sin embargo, mi abuela, que en paz descanse, ella perdía su agenda donde tenía apuntados los números de teléfono y ella podía seguir llamando a todos los que llamaba habitualmente, porque se lo sabía de memoria. Esa memoria, nuestra generación la ha perdido. Tú podrías decir, bueno, es que era una memoria inútil, porque yo para qué quiero acumular, pero eran ejercicios, eso hacía que luego memorizaran mejor todo lo demás. Problema de ahora en la educación, yo lo digo porque soy profe. No es que se eduque en base a la memoria, que a mí eso me parece mal, pero todo aprendizaje requiere una cierta dosis de memoria. Esa mínima dosis ya las personas que estudian no son capaces de darla. Porque no han memorizado nada. Nunca. Entonces tú dices, la memoria es una... no hay ni buenas ni malas memorias. Yo siempre he pensado que es una mitología. La memoria es educarla. Si tú la educas, memorizas mucho, cada vez memorizarás más. Que memorizas poco, cada vez memorizarás menos. ¿Es buena la memoria? Sí, no. ¿La memoria es todo lo que hay que tener? No, hay que comprender las cosas. Pero ojo, el nombre de los filósofos hay que sabérselo de memoria. No, pero es verdad. Tienes que estar siendo de lo que estás diciendo. Sí, este seguramente escribiría el discurso, lo memorizaría y lo rompería. Que también es una técnica habitual en la época, ¿vale? Pero no de esto, sino de los políticos y todo. Escribían el discurso, lo memorizaban, lo pronunciaban y lo rompían. ¿Por qué? Para que no pudieran copiárselo en otra ciudad. No había internet, ni wifi, ni nada. Era muy fácil coger el discurso, irte a 20 kilómetros y dar el mismo. Y hacerte un gran político a costa de los discursos de otros. Imagínate si yo en una ciudad a 30 kilómetros de Atenas tuviera los discursos de Pericles. Soy Pericles 2.0. Y lo que es peor, si tengo publicidad, queda que Pericles me está copiando a mí, porque no hay derecho de autor, ni copyright, ni manera de validar. Entonces, es mío, yo lo compongo, yo lo memorizo, yo lo pronuncio, yo lo puedo reproducir porque lo he memorizado, yo lo rompo. Bueno, tomó conciencia de que la suspensión total del juicio era imposible y elaboró toda una teoría de lo probable. Esta teoría de lo probable que es lo que hace que, o de algún modo lo que busca es que el escepticismo sea compatible con la vida. ¿En qué se basa esta teoría de lo probable? En que mientras más clara sea una representación y más personas la compartan, más probable será que actuar conforme a esa representación sea socialmente válido. Es decir, os pongo un ejemplo. Si yo con la luz encendida de mi dormitorio, desde la cama veo que hay un suelo, toco
y parece que hay un suelo. Y cuando entra mi madre, mi mujer, mi marido, mi hijo, actúa como si hubiera un suelo. Y yo le pregunto, cariño, cielo, hijo, madre, padre, ¿tú ves ahí un suelo? Y te dice que sí, viene un vecino, ¿tú ves ahí un suelo? Puedes actuar como si hubiera un suelo. Es bastante probable que al bajar de la cama no caigas en un abismo infinito. ¿Vale? Esta teoría de la probabilidad, que luego, que aquí la tenemos desarrollada, asume sexto empírico. ¿Vale? Sexto empírico es un personaje muy oscuro de la historia porque se sabe poco de la fecha o del lugar de su nacimiento. Los manuales oscilan mucho, ponen años distintos, ponen lugares distintos y, de hecho, es un filósofo del que se sabe tan poco que durante mucho tiempo se dudó incluso de que hubiera existido. Fue médico y es pacífico afirmar que vivió en Atenas, en Alejandría y en Roma. Recibió el nombre de empírico, que era un apodo, por sus consideraciones filosóficas y sobre todo por su práctica médica. Él prefería apoyarse en su experiencia propia más que en el testimonio de los antiguos. Era un empírico. Se trata de uno de los autores más importantes de la escuela escéptica, toda vez que la fuente de todos los datos que tenemos sobre el escepticismo se deben a él. Este escribió. Escribió sobre Pirrón, escribió sobre los primeros escépticos, escribió sobre los principios escépticos. De él tenemos una serie de obras. Primero, los elementos pirronianos, que son 3 libros, que son un compendio de filosofía escéptica. Valentín. Dime. Hola, perdona. Dime, Marta. Si escribió, ¿cómo se duda de su existencia? Porque Si que eran no sería textos, ¿creían que era un seudónimo de alguien o qué? Marta, claro, Marta Casquero, no sería la primera vez que hay pseudoepigrafía. Gente que escribe con un seudónimo, haciéndose pasar por otro, o gente que escribe con el nombre de otro. Por ejemplo, cuando llegue esa filosofía medieval, si no la has estudiado todavía, te hartarás de estudiar al pseudo Dionisio, que nadie sabe quién es. A ciencia cierta. Pero no es Dionisio Areopagita. ¿Hay una obra escrita por Dionisio Areopagita? Sí. ¿Es Dionisio Areopagita de Dionisio Areopagita? No. Entonces se le conoce como el pseudo Dionisio. Pues podría haber sido el pseudo o sexto. ¿No? Vale. Vale, las obras de la antigüedad, en la antigüedad se da el fenómeno de la pseudoepigrafía, que son obras que aparecen con el nombre de alguien distinto a quien las escribió. Por ejemplo, las cartas de San Pablo del Nuevo Testamento no son todas de San Pablo. Hay algunas que son de San Pablo y otras que no. Pero están escritas con el nombre de Pablo porque así la gente le prestaba más atención. Y gracias a eso se han salvado. Vale, pero la pregunta era más bien que si hay cartas escritas es más fácil imaginar que existió alguien que las escribió, ¿no? No sé. Sí. O sea, Lo que se yo duda es entiendo que me porque... digan, no sabemos si existió alguien que no dejó nada escrito, como lo de Sócrates, pues si no deja traza escrita y es como una leyenda urbana, yo lo entiendo mejor que alguien que ha dejado escritos. Era solamente el comentario. No, sí, no, sí tienes razón. Pero cuando el escrito, tú tienes testimonios de un filósofo que son oscuros, parece que es un personaje literario. De Sócrates también se dudó durante mucho tiempo que hubiera existido y que no fuera un personaje literario. Claro. Ese hecho empírico, hoy día sabemos que existió. Yo sé que es distinto porque Sócrates no escribió nada, o al menos nada que haya llegado hasta nosotros. Sexto empírico sí escribió, ¿vale? Y hoy día hay un consenso historiográfico de que quien se presenta como sexto empírico es el filósofo que se conoce como sexto empírico. Pero hay muchos, lo que pasa es que eso no forma parte de este temario. Cuando entréis en el máster, en TFC o en TFM o doctorado, vais a dar cuenta que algunos de los filósofos de los que hemos hablado no existieron. Vale. Ala, y lo sueltas así. Y vais a ver quiénes son los que están detrás de sus obras. Pero bueno, no me corresponde a mí decirlo. Libro, los elementos pirronianos y su segunda gran obra, Contra los matemáticos. ¿Vale? Que son 2 libros. Para entender esta obra hay que señalar que la palabra griega matémata no hace referencia a las personas que estudian ciencias exactas en la universidad, sino que hace referencia a la enseñanza en un sentido objetivo, es decir, son los dogmáticos.
Los matemáticos, por tanto, son los cultivadores de las disciplinas que Platón consideraba como propedéuticas: geometría, aritmética, astronomía y música, que son el quadrivium medieval. Son aquellos conocimientos que se consideran ciertos, verdaderos. Pues contra los matemáticos, contra los matématas, tiene un libro Sexto Empírico. ¿Cuáles son las grandes críticas de Sexto Empírico? Bien, primero, contra el silogismo, contra el concepto de causa, que luego lo vemos en Hume, y contra la teología estoica. Primero, contra el silogismo. Sexto Empírico arguyó contra la posibilidad de probar una conclusión alcanzada mediante la aplicación de un silogismo. Pongamos un ejemplo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. La premisa mayor, que todos los hombres son mortales, no puede probarse por una inducción completa. ¿Por qué? Porque nadie ha conocido a todos los hombres. Y la incompleta implica el conocimiento de la conclusión. Es decir, no tenemos derecho a decir que todos los hombres son mortales a no ser que sepamos que Sócrates es mortal. ¿Lo entendéis? Porque si yo ya no sé que Sócrates es mortal, al menos hay un hombre del que dudo si es mortal o no, y ya no puedo utilizar la premisa mayor. La premisa, todos los hombres son mortales, implica la conclusión de que Sócrates sea mortal. Por tanto, el silogismo no funciona porque la conclusión no se deriva de las premisas, sino que está contenida en ellas, no porque se derive, sino porque sin la conclusión no serían viables las premisas. El silogismo es, pues, un ejemplo de circularidad. El concepto de causa. Sexto Empírico señala que la causa es relativa y que lo relativo no es objetivo, sino que es algo que la mente atribuye de un modo extrínseco. En efecto, la causa puede ser anterior, simultánea o posterior al efecto. La causa no puede ser simultánea, porque entonces lo mismo daría decir que B es causa de A como que A es causa de B. Tampoco posterior. Pues entonces perdería su naturaleza de causa y habría que decir que era el efecto. Pero es que tampoco la causa puede ser anterior al efecto, porque eso significa que en algún momento existiría separada y sin relación con el efecto. Pero, ¿algo es causa antes de que haya efecto? Solo es causa desde el efecto. Es relativa al efecto. Pero la relación la pone la mente por un sofisma, una manera errónea de pensar, que es post hoc ergo propter hoc. Es decir, como algo ocurrido detrás de otra cosa, ocurrido por esa cosa. Pero eso no es cierto. Y la crítica a la teología estoica. Sexto saca a la luz la contradicción del concepto estoico de divinidad. Según los estoicos, todo lo que existe es corpóreo, luego también Dios debe serlo. Pero un cuerpo o es compuesto o está sujeto a descomposición. Perdón, o es compuesto y está sujeto a descomposición, o es simple y entonces agua, aire, tierra o fuego. Dios, por consiguiente, o es mortal, porque tiene un cuerpo compuesto sometido a descomposición, o es un elemento inanimado, o es la tierra, o el aire, o el fuego. Ambas conclusiones son absurdas. Que Dios sea mortal o que sea la tierra. Los estoicos afirman que Dios vive, pero si viviera, sentiría. Y si sintiera, recibiría placer y dolor. Pero dolor significa turbación. Y si Dios es capaz de turbación, entonces es mortal. Los estoicos afirman que Dios tiene todas las virtudes, también la del valor. Pero el valor es la ciencia de las cosas temibles y no temibles. Por tanto, hay algo que sea temible para Dios. Dios solo puede ser valiente porque hay cosas que le dan miedo. Pero eso es absurdo. Entonces, ha criticado el silogismo, la causa y la divinidad, no queda nada en pie. Cuando no queda nada en pie, ¿cómo debo guiarme? Pues bien, para Sexto Empírico, sin darle valor de verdad a nada, como tienes que vivir en sociedad, hay 4 cosas en las que te puedes basar, no porque sean verdaderas, sino porque te van a facilitar la vida social. Primero, las indicaciones de la naturaleza a través de los sentidos. Tío, si el tacto te dice que el fuego quema, no lo toques. No hagas disquisiciones, simplemente no lo toques. Las necesidades del cuerpo. Si te pide comer, dale de comer. No seas como pirrón, dudo de si tengo hambre, no tú comes. Si te entra un apretoncillo, ve al baño y libéralo. Las tradiciones de las leyes y las costumbres, no porque sean buenas o verdaderas, sino porque te van a evitar problemas. Tío, si aquí se lleva la monogamia, sé monógamo. Y si no lo eres, que no te pille.
¿vale? No porque la monogamia sea mejor que la poligamia o la poliandria, sino porque te vas a ahorrar problemas. Y las reglas de las artes, es decir, si haces una mesa, si eres carpintero y estás haciendo una mesa y tu maestro te ha dicho que la mesa se hace así, y yo hazla así, quítate de problemas. Si estás escribiendo, ajústate a las reglas de la lengua. La clave es evitar problemas. Pero no porque estas cosas tengan valor de verdad, sino porque te facilitan la vida. Está basada en la idea de la probabilidad del otro. La idea de compórtate de la manera en la que los demás se comporten, porque primero vas a facilitar tu vida y luego, frente a la verdad y no verdad, está la probabilidad. Y es bastante probable que si todo el mundo se comporta como si aquí hubiera un suelo, tú puedas comportarte como si hay un suelo. Es una manera de salvar la incompatibilidad radical del escepticismo con la vida que veíamos en Pirrón de Elis, de que él no comía porque no sabía si tenía hambre, no se bajaba de la cama porque no sabía si había un suelo, etcétera, etcétera. Bueno, pues habiendo terminado el escepticismo, voy a cortar la grabación, no sin antes recordaros que esta ha sido la parte fácil y que los neoplatónicos son muy complejos y que yo los explico más complejos todavía. Entonces, dicho esto, os emplazo la semana que viene a empezar con la gran filosofía religión de la antigüedad, que es el neoplatonismo. Hasta el punto, bueno, primero voy a no grabarlo, adiós.